Y Jesús interviene para sofocar la crisis y afirma que el único modo de sofocar la crisis es que Él tome el lugar de Adán y recaiga sobre Jesús la pena de muerte que merece Adán. Y tomando el lugar de Adán, la raza humana continuará viviendo y tendrá una segunda oportunidad de vida eterna. Eso es lo que sucedió en el jardín del Edén hace 6000 años. ¿Estás agradecido por ello? ¿Veis que Dios amó tanto a la raza humana que Él estuvo dispuesto a permitir que su propio ser, en la forma de Jesucristo, se convirtiera en el sacrificio, de forma que la raza humana pudiera elegir de nuevo para vida eterna? Ahora, eso no vale solo para nosotros, vale para cualquier ser que haya vivido nunca, también para los que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo o han odiado su nombre, están vivos y tienen una oportunidad de vida eterna gracias a lo que Jesús hizo aquel día. Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Las promesas de Dios nunca fallan. Fijaos en el siguiente párrafo, dice lo siguiente: tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó a sí mismo como garantía para la raza humana, con tanto poder para sofocar la condena pronunciada sobre el culpable como cuando murió en la cruz del Calvario. De modo que, en el mismísimo instante en que se produce el pecado, aparece un Salvador. Ni siquiera hay que esperar al arrepentimiento, pues Jesús interviene como Salvador para salvar a la raza de la extinción antes incluso de que ésta conozca la gravedad del problema. Así que nuestro Salvador interviene justo ahí de manera notable. Y en resumen, es eso por lo que no creemos en la definición A, pecado original, porque el pecado original dice que, a pesar de lo que hizo Jesús en el jardín del Edén, a pesar de lo que hizo en la cruz del Calvario, aún estoy pagando por el pecado de Adán. Aún estoy condenado debido a Adán. Ahora, cuando Jesús paga por algo, ¿qué pensáis? ¿Queda saldado o yo he de pagar un poco más? Si Él ya pagó por el pecado de Adán, entonces, ¿qué hago yo pagando por lo mismo? Eso no tiene sentido. Ahora, ¿podrían Adán y Eva haberse perdido aun después de que Cristo pagó por haber comido del árbol prohibido? Nosotros conocemos bien lo que sucedió a Caín y Abel, ¿verdad? Dios dijo: puesto que es tan grave lo que habéis hecho, voy a demandaros hacer algo que realmente va a doleros. Voy a pedirte que tomes un cordero inocente y que con tu propia mano le quites la vida y que observes la sangre cayendo desde su cuello, para que entiendas la gravedad de tu pecado y la cuantía del remedio necesario, lo mucho que costará. ¿Qué dijo Abel a eso? Si ese es tu deseo, así lo haré. ¿Qué dijo Caín? Ese no es mi problema, sino de mis padres. Yo no organicé este problema. Yo no tengo por qué traer un cordero. De hecho, yo no cuido corderos. Saldré al jardín y encontraré un resto que pueda presentar como ofrenda. ¿Por qué se perdió Caín? Porque rechazó el remedio. Le dio la espalda a la solución. Él rechazó la cruz. Y podemos perdernos hoy en día del mismo modo, rechazando el remedio. ¿Veis que la definición A, pecado original, sostiene que todo bebé nace en un tobogán que desemboca al infierno, de modo que hay quien afirma que la solución es bautizarlo rápidamente, de modo que no acabe en el infierno en caso de morir al poco de nacer? Sin embargo, yo creo que todo bebé viene a este mundo encarando la cruz de Jesucristo. Ese bebé está vivo gracias a la cruz de Jesucristo. Ese bebé tiene una oportunidad de vida eterna gracias a la cruz de Jesucristo. Y la única manera en que ese bebé puede acabar en el infierno es pisoteando la cruz al crecer. Amigos míos, Dios trata de que sea difícil perderse para el pecador. Él trata de poner toda barrera en el camino para que no nos aboquemos a la destrucción final. Veamos qué dice Jesús al respecto. No vamos a leer todos estos textos. Vayamos a Juan 9, del 1 al 3.
Jesús y sus discípulos están caminando un día y encuentran un hombre que era ciego de nacimiento. Y este hombre desencadena en la mente de los discípulos una pregunta que les preocupaba desde hacía tiempo. Fijaos en su pregunta en Juan 9:2. Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Ellos tienen un dilema. Saben que él es un pecador. ¿Cómo lo saben? Simplemente miran a sus ojos. Es ciego. Es desde luego un pecador. Ahora, puesto que nació así, ellos necesitan saber cómo funciona el asunto. ¿Hicieron sus padres algo muy malo, de modo que él es castigado por el pecado de sus padres? ¿O bien puede uno pecar de algún modo en la matriz de su madre antes de nacer y ser entonces castigado con ceguera? Esa es la pregunta. Fijaos en la respuesta de Jesús. No es que pecó, ni tampoco sus padres. ¿Qué es lo que dice Jesús a sus discípulos? Les dice que parten de premisas falsas, les dice que ellos miraron a sus ojos y decidieron que era un pecador. La ceguera nada tiene que ver con la culpa, nada tiene que ver con condenación. La ceguera es una consecuencia, una maldición del pecado de Adán, pero no su castigo. Y añade Jesús, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Justo después Jesús mostraría las obras de Dios en contraste con las de Satanás, la ceguera. ¿Y cómo hace eso Jesús? Levanta su mano y dice, ¿te perdono tu ceguera? ¿Es eso lo que hace? ¿Necesitaban perdón los ojos de ese hombre? Por supuesto que no. ¿Qué necesitaban? Necesitaban sanación, restauración. Eso es lo que necesita el mal. Y Jesús sanó los ojos de ese hombre. De modo que el mal necesita sanación y restauración, en tanto que la culpa necesita perdón. Son asuntos diferentes. Vayamos a otro texto, Juan 5, 24 y 25. En esos dos versículos Jesús parece contradecirse consigo mismo. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De acuerdo con las palabras de Jesús, ¿cuándo puedes tener vida eterna? Justo ahora, si crees en Jesucristo. ¿No es eso lo que dice? Fijaos ahora en el versículo 25. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Estos son los que creyeron en Jesucristo y supuestamente tenían vida eterna. Sin embargo, Él dice que están muertos. ¿Se contradice Jesús consigo mismo aquí? ¿O es que cuando Jesús intervino en el jardín hace 6.000 años, Él separó a la muerte en dos categorías? Él dijo a Adán, debido a tu pecado tendrás que volver al polvo. Tendrás que volver al lugar del que saliste. Pero esto es solo temporal, es solo dormir, Adán. Porque si confías en mí, tu vida queda escondida en mi mano y tienes vida eterna. Así que Jesús no se contradice a sí mismo aquí, puesto que la primera muerte es realmente una muerte insignificante, amigos. Entendamos eso claramente. En el gran conflicto solo cuenta la segunda muerte. Y se puede tener vida eterna, pero aún dormir durante un cierto periodo de tiempo. Muy bien, veamos qué podemos resumir de todo esto. Pecado. El pecado que Adán y Eva trajeron al mundo tiene dos fases: el mal y la culpa. El mal en nuestro mundo, los problemas de nuestro mundo, el sufrimiento, el dolor, tornados, terremotos y nuestra naturaleza caída. Pero también está la culpa. Adán era culpable, nosotros somos culpables. Ahora, estos dos aspectos del pecado conducen a dos diferentes consecuencias. El mal en nuestro mundo conduce a la primera muerte, que es la consecuencia natural del pecado de Adán. La culpa por el pecado conduce a la segunda muerte, que es la paga del pecado. ¿Cómo maneja Dios estos dos aspectos? Bien, Él perdona nuestra culpa, Él no nos toma por culpables. Cuando la culpa sale de nuestro presente, ¿qué sale de nuestro futuro?
Deja de haber condenación en tu futuro. Ya no te afecta. No tienes de qué temer. ¿Sale de ti el mal en el presente a la vez que la culpa o permanece? Tu naturaleza permanece dentro de ti, así como permanece el dolor en este mundo. ¿Cuándo se resuelve eso? Cuando vuelva Jesús. ¿Cómo lo resuelve? No perdonando, sino sanando, y por recreación. Son dos aspectos diferentes del pecado, tratados por Dios de manera separada. La mayoría del mundo cristiano no entiende eso. Mezclan ambas cosas así como hicieron los discípulos en aquella ocasión. Ambos aspectos han de considerarse por separado o no entenderemos qué es pecado ni qué es el Evangelio. Bien, vayamos a la sección C. Iré directamente a Juan 9:41. Jesús está hablando a los fariseos y Él les dice: si fuerais ciegos, lo que significa si fuerais ignorantes, no tendríais pecado. Pero ahora, puesto que decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿A qué asocia Jesús aquí el pecado? Muy claramente a algo llamado luz, conocimiento, comprensión y una elección basada en esa luz. ¿Nacieron los fariseos con la misma mala naturaleza que nosotros? Pero Jesús dice que si realmente no sabías, significando no tener oportunidad de saber, tú no tienes pecado en el sentido de culpa. Pero si has tenido luz, sabiendo cuál es la verdad y la rechazas, tu pecado permanece.